Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bueno, vamos con los temas para esta semana, así que vamos a empezar. Principalmente lo que vamos a ver, algunas cosas son como un repaso porque ya lo hemos visto. Ya vimos el sustantivo, el verbo, el adjetivo, pero lo que vamos a hacer ahora es ver qué uso tienen en las oraciones específicamente. Primero vamos a ver el sustantivo, adjetivo y el verbo, ¿sí? Como eso ya los hemos visto, ahora lo que vamos a hacer es recalcar o más que todo entender por qué están en una oración. Para empezar, vamos a utilizar lo que tenemos aquí. Bueno, vamos a hacer una oración con este niño. Bueno, podríamos colocar el bebé es feliz o el bebé viste color azul. Entonces vamos a empezar y vamos a escribir el bebé es feliz. Recuerden iniciar con mayúscula y terminar con punto. Bueno, ¿qué vamos a hacer para poder entender la diferencia que hay o para qué sirve? Principalmente el sustantivo, ya sabemos que es una persona, animal u objeto, entonces lo que vamos a hacer es subrayar. Bueno, el sustantivo es de quién nos está hablando o a quién se está refiriendo. En este caso sería al bebé al que se está refiriendo. Bueno, el adjetivo. El adjetivo sabemos que nos da características. Bueno, ¿qué características nos está dando o qué nos está diciendo? Bueno, que el bebé es feliz. Entonces esa sería la otra, el adjetivo o la característica que nos está dando. ¿Cómo es feliz? Bueno, entonces aquí hay un verbo. No hay, porque los verbos terminan en ar, er, ir. Ahora vamos a hacer otra oración que tenga un verbo. Vamos a ver, aquí hay una ratita. Entonces, ¿qué podemos colocar? La rata salta mucho. Bueno, entonces vamos a colocar salta mucho. Igual vamos a identificar. Bueno, nos dice la rata. ¿De quién está hablando? De la rata. ¿Pero qué es la rata? Es un animal, por lo tanto va a ser un sustantivo. Salta. ¿Qué es? Salta viene del verbo saltar, que termina en ar. Como es una acción, ese sería un verbo. Entonces vamos a colocar aquí puntitos para indicar que es un verbo. Bueno, y mucho es la característica que me está dando o como lo está escribiendo, porque recuérdense que los adjetivos también pueden ser en cantidad, si es poco, si es mucho. Entonces aquí el adjetivo sería mucho. Entonces los sustantivos es de quién me está hablando, los adjetivos me dice cómo es y los verbos qué hace, o sea, la acción. Entonces así se pueden dar cuenta qué función tiene cada uno de estos en una oración. Bueno, ahora que ya sabemos qué función tiene, lo que vamos a hacer es identificar algo más en una oración. En una oración puede haber género y número. Bueno, ¿a qué se refiere con género y número? Ahora lo vamos a ver. Género y número. Bueno, cuando hablamos de género y número, vamos a ver dos formas. El género principalmente
nos va a identificar si es masculino o es femenino, y el número si es singular o si es plural. Bueno, ¿cómo sé yo si es masculino o femenino, singular o plural? Bueno, el género masculino ya sabemos que hace referencia a los hombres y femenino a las mujeres. ¿Y cómo voy a saber yo en las palabras? Bueno, si es masculino va a ser así como, por ejemplo, perro. Sabemos que el perro es masculino, ¿verdad? Y femenino hace referencia al área, se puede decir, lo contrario. Si ya no es una mujer, sino que en este caso sería lo contrario, sería perra, ¿verdad? O también podría ser otra palabra, por ejemplo, la palabra grada termina en A, pero hay una similar, aunque el contexto es diferente. Por ejemplo, grado termina en O, entonces lo masculino principalmente va a terminar en O casi siempre y femenino en A. Bueno, entonces vamos a dejarlo aquí, vamos a pasar hacia acá y vamos a escribir unos ejemplos. La palabra, como ya había dicho, grado y grada. Grado podría ser que va subiendo, por ejemplo, en números ordinales, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y grada, pues, donde uno va subiendo, ¿verdad? Lo que nos sirve para poder llegar a otro nivel. Grado y grada. Otro ejemplo, y vamos a dejar siempre esas letras. Vamos a ver. Podría ser año. Y una palabra que termine en A podría ser manzana. Manzana. Pero si yo escribiera manzano, ya fuera masculino. Entonces tenemos que ver la misma, por decirlo así, cuando nosotros pronunciamos, la misma pronunciación nos va a indicar si es masculino o femenino. Por ejemplo, si yo escribiera cuaderno, cuaderno termina en O, sería masculino. Y si yo cambiara el de abajo y en vez de cuaderno escribiera algo similar, libreta, libreta termina en A, sería femenino. Ahora con el número, ¿cómo voy a saber yo si es singular o plural? Singular va a hacer referencia a lo poco y plural cuando son muchos, o sea, aquí singular solo uno. Por ejemplo, yo puedo escribir cuaderno y en plural sería cuadernos. Cuadernos no solo es uno, sino que son muchos, ¿verdad? Cuaderno uno, singular, y plural sería cuadernos, o sea, muchos. Vamos a escribir otro ejemplo. Comida, está hablando de una, pero si escribo comidas, son muchas, entonces singular solo uno, plural muchos. Femenino casi siempre termina en O, perdón, masculino siempre termina en O y femenino en A, casi siempre. Pero otra palabra que no termina en A y en O, por ejemplo, podría ser, vamos a ver, piensen en casa. Pachón. Pachón, ¿será masculino o femenino? Masculino. La letra que está penúltima es la O, entonces me indica que también es masculino. Por ejemplo, aquí si fuera libretas, la anterior a la última, penúltima es A, por lo tanto es femenino, ¿sí? Bueno, pero también tenemos que ver otro tema. Ahora ya sabemos que si es género va a indicar si es masculino o femenino, y número si es singular o plural, o sea, poco, solo uno prácticamente, y plural que son muchos.
También está el tema de las abreviaturas. Yo creo que las abreviaturas es algo que podemos encontrar o podemos pronunciar frecuentemente. ¿En qué forma? Si yo veo páginas, si yo veo un texto corto, casi siempre va a tener abreviaturas. Por aquí vamos a colocar algunas de las abreviaturas y vamos a colocar su significado. Bueno, si ya sabemos que una abreviatura es algo más pequeño, nos va a servir para acortar las palabras, ¿sí? Cuando yo no quiero escribir una palabra que es muy grande o tengo que escribir algo que sea breve, voy a escribir las abreviaturas para no ocupar mucho espacio. Entonces aquí son las abreviaturas. Bueno, ¿para qué me sirven las abreviaturas? Ya dijimos, para que sea un poco más pequeño. ¿Cuál sería esta abreviatura? ¿De qué palabra es? Bueno, la abreviatura PAG es la abreviatura de página. ¿Se dan cuenta? Es solo el inicio. ON, la abreviatura de onza. EJ, de ejemplo. Entonces solo agarramos esta parte. Y ATTE es de atentamente. Bueno, atentamente. Aquí va a cambiar un poquito. Como la palabra es bastante larga, lo que va a hacer es tomar una parte. Tomar la parte de aquí y la final. At y sería T. Al unir estas dos, ATTE, que sería la abreviatura de atentamente. CM. Centímetro. Pero la palabra centímetro también es larga. Entonces agarramos la primera aquí y más o menos la que está en el centro. Centímetro. CM ya sé yo que es centímetro. Y AB esta, al igual que las primeras, es pequeña. Entonces solo agarramos estas dos y ya sabemos qué significa avenida. No quiere decir que yo a cualquier palabra voy a venir y yo digo, tomo una letra aquí, otra aquí. No, sino que estas también ya están estipuladas en un lugar. Entonces, si nosotros queremos saber cómo es la abreviatura de algo, lo tenemos que buscar para poder encontrarlo y saber qué es. Bueno, entonces una abreviatura la vamos a utilizar para cortar una palabra cuando yo quiero escribir la palabra completa. Por ejemplo, hay una que utilizamos frecuentemente que es la de etc. Todos sabemos que eso significa etcétera, pero ¿por qué? Porque la aplicamos frecuentemente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Las palabras, lo que yo tengo que hacer es irlas aplicando para que yo sepa qué significa. Entonces, abreviatura de página, ONS de onza, E de ejemplo, ATTE de atentamente, CM centímetro y AB de avenida. Abreviaturas hay muchísimas, pero como esto es un ejemplo, se dan cuenta en su hoja de trabajo no va a ser igual. Bueno, también hay otro tema que tenemos que ver, aunque es un tema que ya lo han visto anteriormente, probablemente no sepan cómo se les llama. Entonces ahora lo vamos a ver. El tema que vamos a ver es de los dígrafos. Y alguien dirá, ¿pero qué es un dígrafo? Bueno, pues un dígrafo va a ser aquel que se va a formar por dos letras, ¿sí? Entonces vamos a escribir aquí dígrafo. La palabra di significa que son dos. Y grafo viene de la palabra grafía, que significa letra. Entonces di sería dos y grafo, que es de letra, entonces sería dos letras, ¿sí?
Bueno, entonces ustedes dicen 2 letras, sí. Esas 2 letras entonces me indica que lo que vamos a ver va a ser formaciones de 2 letras. Ahí mismo lo está diciendo. Bueno, entonces vamos a empezar a colocar por aquí. Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? ¿Les parece? Entonces, para los que no sabían que la unión de 2 letras se le llaman dígrafos, ahora ya lo saben, ¿sí? Bueno, aquí hay varios dígrafos, no son los únicos, pueden haber muchos más aparte de estos. Por ejemplo, la doble R, también, vamos a ver otra que pueda estar por aquí. Aquí está FF, FL, doble L. Sí, hay muchas que aplicamos en las palabras. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver la palabra, una palabra que tenga el dígrafo BR, que sería aquí brazo, ¿sí? Aquí estaríamos aplicando el dígrafo BR. Una palabra con CH, chucho. Aquí aplicaríamos 2 veces, si se dan cuenta, los dígrafos. CL puede ser la palabra clavo. Uno más, FR, la palabra fresa. Prácticamente los dígrafos me ayudan a pronunciar o a unir 2 letras para hacer un sonido. Por ejemplo, aquí sería fresa, pero aquí como solo estamos marcando los dígrafos, por eso solo lo marco aquí. Con doble L, ser llave. Con la letra Q y la U sería queso. Con CR podría ser crayón, ¿sí? Entonces esos son unos ejemplos para poder utilizar los dígrafos, y ya sabemos que son uniones de 2 letras que son consonantes, ¿sí? Se dan cuenta que no hay ninguna vocal, solamente son consonantes. Entonces aquí BR, CL, CH, la doble L, ¿verdad? Se repite la L, FR, CR y la Q y la U, formar queso. Bueno, entonces solamente esos temas son los que vamos a repasar, pero aparte de eso, quiero que ustedes vean algo más. Sería como un dato extra. La concordancia. Cuando nosotros decimos que algo concuerda es porque algo tiene sentido, ¿verdad? Puede ser entre una o varias cosas. Bueno, entonces ahora nosotros vamos a ver cómo aplicar la concordancia, pero en las oraciones. ¿Será que si yo digo el niño es bonita, tendrá sentido? El niño es bonita. Para que tuviera sentido tendría que decir el niño es bonito, ¿verdad? Entonces, si yo dejo aquí el niño es bonita, quiere decir que esto no concuerda. Para que concuerde, tiene que ser el niño es bonito. Y esto nos da a entender que esto sí concuerda. Entonces es muy importante que ustedes sepan que la concordancia nos va a dar una identificación o nos va a denominar las palabras para que tenga sentido algo. Por ejemplo, por eso es importante y nos damos cuenta que el género y el número aplica aquí.
Yo no puedo decir el niño es bonita porque entonces aquí aplica género masculino y aquí femenino, entonces no está bien, pero aquí está masculino y masculino, entonces está bien. Pero si yo digo el niño, así como está aquí que es el correcto, el niño es bonito, pero si yo digo los niños es bonitos, estará bien, tendrá concordancia. Los niños es bonitos, ¿verdad que no? Suena mal, entonces aquí tendría que ser los niños son. Y ahí aplicamos el número, o sea, singular o plural. Si yo dejo así, los niños son bonitos. Aquí estoy aplicando en la palabra niños, en los y en son plural, pero en bonito singular. Entonces tienen que estar todas las palabras en el mismo sentido, o sea, para que tengan concordancia. Entonces aquí serían los niños son bonitos para que tenga una concordancia correcta, ¿sí? Bueno, entonces solamente esos son los temas y ahora les voy a explicar la hoja